Muy buenas noches. El día de hoy, nuestro equipo, formado por Salvador Iván Rendón Juárez y Blanca Estela Hernández Rodríguez, vamos a empezar a dar un tema sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad, algún taller que hemos formado para tratar de sobrellevar este problema y esperamos que quede muy claro, que no queden dudas, que sea de su agrado. Primero que nada, diremos que el TDAH es un trastorno mental crónico muy común que es caracterizado principalmente por distracción, falta de atención, impulsividad, poca tolerancia a la frustración y excesiva actividad en el momento y lugar que a lo mejor no son muy adecuados. Entre el 2 y el 11% de los niños en edad escolar son afectados por el TDAH y este diagnóstico puede variar según las condiciones particulares de cada niño. El trastorno por déficit de atención actualmente parece ser que tiene una condición que se encuentra demasiado popularizada. Muchos especialistas en salud pues diagnostican sin tener conocimientos claros. El TDAH afecta todos los órdenes de la vida y se ha tomado en cuenta como un trastorno mental en el DSM en su versión número 4 y 5. Los principales síntomas del TDAH son la falta de atención y la hiperactividad, pero no siempre se presentan juntos, a veces uno o el otro. Por lo general también al alumno le cuesta mucho trabajo fijar la atención o recordar a corto plazo y por lo general lo olvidan sus responsabilidades, se irritan y se frustran muy fácilmente. No pueden resolverlos con terapia conductual. Ahora veremos cómo se evalúa el TDAH. Debemos entender que es prioritario para la evaluación del trastorno por diferentes instrumentos. La exploración neuropsicológica nos ayuda a evaluar el desarrollo madurativo global de los niños e incide especialmente en la evaluación de las funciones activas. Vamos a encontrar una de las de características, que es el BAMPE y el BANFE, desarrollados por la doctora Ana Gutiérrez y María Guadalupe González Osorio. En general, las acciones a realizar dentro del entorno escolar aula que puedan ser enriquecedoras y de soporte para mantener una adecuada conducta dentro del aula, con una entrevista en donde vamos a recabar información acerca de el embarazo, cómo fueron el embarazo de los pequeños que son previamente identificados con alguna característica o alguna sospecha de trastorno por déficit de atención. Y dentro de esta entrevista vamos a encontrar apartados muy específicos como son las etapas del desarrollo, las habilidades motoras, en qué momento el pequeño logró la consolidación cefálica, la sedestación, cuáles fueron sus primeras palabras, cómo es el contexto en el cual se desarrolla, con quiénes convive, si es que tiene hermanos, entre algunas otras características. Si en algún momento alguien necesita ver o le gustaría conocer el tipo de instrumento que se aplicó para la entrevista, pues estamos a la orden para poderlo compartir. Posteriormente, nosotros dividimos nuestro taller en diferentes secciones, dentro de las cuales en la primera sesión se va a aplicar brevemente algunas de las características de las evaluaciones que nosotros realizamos. Y de entrada vamos a ver que en el cuento No David se inicia con preguntas detonadoras. La pregunta inicial es, ¿saben qué es portarse bien y qué es portarse mal? De esta forma se registra en hojas de papel la reflexión acerca de estos temas, las cuales se colocarán en un friso de árbol. Para el desarrollo, el facilitador realizará la lectura del cuento No David en voz alta para todo el grupo y se invita en qué se parecen a David y haciendo énfasis en que todos en algún momento nos comportamos como el protagonista de dicho cuento, evitando el señalamiento del grupo. Para la siguiente sesión utilizamos juguete mal portado. Inicia agrupando a los niños por equipos de 5 integrantes y se da la actividad de juego libre de muñecos. Después se indica que los muñecos irán a una fiesta, por lo que deben alistarse y llegar a dicho lugar. A la par, como es comer, partir pastel, bailar, etcétera, el facilitador lleva su muñeco y se integra al juego, siendo el muñeco que lleva el facilitador el que se porta mal y agrede al juguete de algún otro alumno. Entonces, ante este problema, se pregunta a los alumnos, ¿qué debemos hacer con este muñeco? Y de aquí los niños proponen lo que se hará y el facilitador regula los comentarios. En la siguiente sesión vimos algo bien interesante que fue aplicar caritas, en donde vamos a ver que cada niño reconocerá las emociones mostradas en una lámina de caritas, en una hoja que tiene caritas, en donde se marcan de manera distinta la emoción que muestra la mayor parte del tiempo. Y
van a identificar, van a poner en una de las caritas el color con un tache o con una palomita. Primero la de el maestro, después la de su papá, después la de la mamá y después la de alguno de sus amigos, de estas emociones de los demás. Para los objetivos, bueno, perdón, retomando un poquito este tema de la aplicación de estos instrumentos, para no alargarnos en el tiempo, si alguien requiere ver o le gustaría conocer de las sesiones que nosotros tuvimos, con gusto se las podemos compartir, de las actividades de intervención, es lograr que los niños dentro del aula lleven actividades de juego que apoyen las conductas disruptivas, mejorando así el clima áulico y de esta forma podemos incrementar el rendimiento escolar. Ese es nuestro objetivo de la intervención. Después, bueno, como objetivo específico, nosotros tenemos que reconocer la importancia de las acciones y cuáles son las que predominan en los niños y quienes los rodean, para poder identificar si el niño reconoce la propia, identificar conductas negativas dentro del aula y la implementación del reglamento áulico por medio de la actividad de juego. También se deben reconocer las actividades en los otros, es decir, con los otros niños con los que conviven, por medio de, como decíamos anteriormente, la actividad de juego. Los participantes. El lograr que todos los niños reciban la mejor educación posible es una aspiración nacional y el que los niños de preescolar y primaria, tal como se plantea en el programa 2017, desarrollen sus capacidades al máximo. Para esto se requiere una atención muy se aplica con niños a partir del segundo grado de preescolar, quienes están entre los 4 y 5 años de edad, pues ya que al contar con la escolaridad previa, logran definir con mayor facilidad las situaciones que implican su participación activa. Esto se debe llevar a cabo de manera autónoma. En las actividades que requiera apoyo o que requiera ayuda, el menor, o en este caso, bueno, el alumno puede solicitar la ayuda y también puede nombrar situaciones que le ocurren de manera natural sin ser necesaria la orientación de facilitador o de algún adulto que esté participando. También debemos comentar que dentro de la psicología educativa existen un sinnúmero de actividades que se realizan dentro de la vida escolar, siendo la intervención directa y áulica una de las más recurrentes para una intervención exitosa, ya que los pedagogos muchas veces no ven con claridad los beneficios que otorga el abrir su vida áulica a más especialistas que puedan colaborar en el éxito de la misma. Es una situación muy delicada porque nos encontramos que muchos de los docentes con los que se llega a trabajar en diferentes talleres a lo largo de nuestra formación académica, muchas veces son renuentes, algunas otras permiten la participación, pero más como un requisito que, que por una necesidad o porque realmente tengan interés de mejorar las características dentro del clima áulico, las características de sus alumnos. Entonces, es muy importante la participación que nosotros logramos dentro del aula y dentro de las escuelas en general, porque esto va a beneficiar a un sinnúmero de personas, va a mejorar el trabajo de chicos que sean diagnosticados o que sean identificados con alguna patología o algún trastorno. Con esto podríamos cambiarles la vida totalmente, ¿no? Atención y hiperactividad están destinados al fracaso escolar, sobre todo por un tema muy específico que es la dificultad que existe para poder una, ser diagnosticados, dos, tener un seguimiento, y como tercer punto, y el más importante, el hacer una adecuación curricular que pudiera facilitarle o que pudiera mejorar su aprendizaje. Y dentro de los resultados que nosotros obtuvimos en la aplicación de este taller, de los resultados que se buscan, uno vamos a ver que dentro de la estrategia general de intervención se plantearon 4 actividades para trabajarse dentro del grupo como un medio de apoyo para el desarrollo general de la vida cotidiana, de la vida educativa del menor. A continuación vamos a escribir los resultados obtenidos en cada una de las actividades. En las caritas se logró trabajar de manera continuada la actividad sin interrupciones, encontrándose que el propósito general se logró, ya que al plantear la identificación de las emociones triste, alegre y enojado, fue fácil dentro del grupo con los menores que se trabajó. Afortunadamente, lograron identificar y sabían reconocer cuáles son las emociones, perdón, tanto de ellos como de sus compañeros y de la gente que los rodea. Al ser las acciones ejecutadas dentro del grupo de menores, trabajando con juguetes significativos para ellos, se nota el apego a los niños y el reconocimiento de conductas agresivas y disruptivas
por parte de los menores, ya que posterior al juego los niños expresaron el agrado por seguir las normas establecidas. Esto fue bien interesante porque se logra proyectar con el muñeco o con el juguete muchas de las repercusiones que tienen en su vida cotidiana cuando logran o cuando no logran tener una conducta favorable, ¿no? Nos encontramos pequeños que gritan, que pegan, que castigan de manera muy, muy específica a sus niños, a sus juguetes, como a ellos se les reprende en casa. Dentro del cuento No David, vamos a ver que en la lectura del cuento no hubo interrupciones, demostrando así interés por el relato de parte de los participantes. Identificaron las conductas negativas que realiza el personaje, además de la importancia de no realizarlas, de no repetirlas, y expresaron de manera libre posibles consecuencias. Y bueno, ahí comentaban ellos qué pasaría si ellos fueran el protagonista del cuento, qué creen que les podría pasar, que podrían ser castigados. De esta forma, al final de la actividad, ellos resaltaron la importancia de la conducta, de una conducta adecuada, una conducta positiva dentro del aula. Esos fueron los resultados que logramos obtener. Y bueno, pues bueno, no queda más que seguir trabajando, seguir proponiendo y seguir participando dentro de la vida académica, ver con la escolarización. Nos damos cuenta, como lo comentaba al inicio mi compañera, la importancia del diagnóstico, lo fundamental que llega a ser y lo sobrediagnosticado que está. Lamentablemente muchas veces encontramos a niños que están más que diagnosticados, etiquetados con una condición de déficit de atención o de hiperactividad y no vemos el trasfondo y difícilmente vamos a encontrar que alguno sea diagnosticado realmente. Por eso la importancia que tiene nuestra participación, la participación de los psicólogos, sobre todo aquellos que se dedican al área de educación especial, es importantísimo el trabajo que se debe llevar a cabo para poder mejorar la vida de pequeños y evitar así el fracaso escolar. Adelante, Blanquita, para conclusiones. Sí, tenemos que tener en cuenta siempre el papel tan importante como psicólogos que tenemos dentro del aula, porque nuestro papel no es ir a dar una clase como la que podría dar un maestro, sino el tratar de buscar los medios adecuados para que el alumno pueda aprender positivamente, sean cuales sean las condiciones, y en este caso, pues, un alumno con TDAH que generalmente es muy etiquetado, pues intentar que ese alumno pierda ese miedo que pudiera tener y aportársele más medios para que aún en las condiciones que pudiera tener y con las dificultades que se le pudieran presentar. Es el intentar, como psicólogos, pues dar las pautas a seguir para que el alumno aprenda lo mejor posible con lo que tiene y con lo que no tiene. Entonces yo creo que sí, este trabajo nos dio un panorama general sobre cómo es posible que el papel del psicólogo pueda modificar el aprendizaje y en sí la vida a lo mejor de un alumno en el aula. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que haya sido de su agrado este tema. Compañero Iván y yo les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan, podemos compartirles los instrumentos aplicados para sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches.